Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de su Crece Podcast. Podcast Crece. Me acompaña mi queridísimo hermano Ulises Salinas. Así es, y también estoy con el pastor Arel Salinas, pastor de aquí de la iglesia cristiana Elevation Point. Y este tema de hoy está candente. Está fuertísimo, así es que llamen a sus familiares, amigos, o de plano, pues esquipénlo, porque sí va a estar fuerte. Mándenselo hasta el perro, señores. Pero el día de hoy vamos a ver este episodio que se llama ¿Me profetizaron qué? Y arrancamos de un solo, ¿verdad que bueno, sí? Aquí vamos a empezar con un chismecito y después les vamos a decir algunas de las razones por las cuales nosotros lo que creemos en verdad, ¿ok? Pero primero, hace muchos años, yo conocí a una persona que de hecho se hacía llamar a sí mismo apóstol, que de eso también les vamos a hablar más adelante, si sigue habiendo o no apóstoles hasta el día de hoy. Pero este señor que se hacía llamar apóstol a sí mismo, andaba pues en muchos lugares predicando. Lo invitaban hasta que de pronto, él le decía mucho a una muchacha de la iglesia a la que yo iba, que Dios le había dicho que ella se iba a casar con él. Okay. El apóstol. Andaba detrás de la muchacha. Y le decía, tú te vas a casar conmigo. Dios me revela que tú te vas a casar conmigo. Y pues el pastor o la persona esta, bien emocionada, bien emocionada. Porque un apóstol. Sí, porque un apóstol le había dicho que se iba a casar con él. Ok, pasaron los años, y él cada vez que iba a esa iglesia le seguía diciendo, Dios me muestra que tú eres la mujer que es para mí, etcétera, etcétera. Bueno, después de esto, un tiempo, pues ellos estaban así, ¿no? Este apóstol dice, no, ¿sabes qué? Que un día una muchacha del equipo con la que él viajaba se puso muy mal, muy enferma. Y entre todo esto de que estaba tan enferma, se desmayó en uno de los lugares en los que estaba él predicando. Y entonces la tuvieron que llevar al hospital y todo esto, hasta que después él dijo, ¿sabes qué? No, me equivoqué. Esa mujer, la que yo le había dicho que era para mí, no es para mí. Cuando esto pasó, yo supe y aprendí y entendí de parte de Dios que la muchacha de mi equipo que se desmayó, Dios me dijo, esta es la mujer que tengo para ti en verdad. Ok, entonces déjame para ir llevando el hilo de la historia. Este apóstol, que también se hacía llamar profeta, o que recibía revelaciones de Dios, primero Dios le dice a esta muchacha de la iglesia donde tú ibas, va a ser tu esposa. Ya me lo reveló el Señor. Tú vas a ser mi esposa. Pero luego pasa este acontecimiento en un lugar, en un evento. Esta muchacha, entonces ahora dice que se equivocó en la revelación que Dios le había dado y tiene una nueva revelación, pero donde Dios le dice que ahora esta es la que va a ser su esposa. Pero obviamente al tener tanta labia no aceptan que se equivocaron. Simplemente dicen, no, Dios me reveló que ahora... una nueva revelación. Una nueva revelación, Entonces, le dice que supuestamente pues él entendió que o agarras a ella o te la quito de tu lado. Oh, wow. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? No, me voy a casar con ella. Esto es de parte de Dios. Bueno, para no hacerte la historia tan larga, ya que se habían casado, duraron varios años casados. Después yo me entero, después de muchos años, que ellos habían terminado su relación, se divorciaron. Literalmente. ¿Por qué? Porque obviamente no era de Dios. Él estaba simple y sencillamente en sus emociones, tratando de ver cuál agarraba, que fuera lo mejor para él. Sí. Pero al final de cuentas, como no era de Dios, pues eso se rompió y cada quien se siguió por su lado, pero él jamás dejó de llamarse apóstol ni profeta. Wow, imagínate. Y fíjate que eso sucede en muchas ocasiones. Matrimonios arreglados por la supuestamente profecía dada por Dios y al final terminan en fracaso porque honestamente Dios no se encarga de eso bíblicamente en cuanto se refiere a lo que se refiere a profecía, ¿verdad? No es para arreglar matrimonios. Y ahí entramos al primer punto, Ulises, que es que no podemos tomar ninguna declaración de un hombre para que sea considerada igual o superior a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy nosotros tenemos profecía o mensaje profético versus palabra. Y hay personas que dicen, no, la palabra profética o la profecía o a lo que ellos le llaman la rema de Dios, no el logos, sino el rema, que en realidad en el Nuevo Testamento se intercalan las dos para la misma cosa, ¿verdad? Pero según ellos el rema o la palabra específica, como ellos le llamen, que nada tiene que ver,
Está en esa balanza. Y hay muchas personas que optan por la palabra profética o por la profecía en lugar de por la palabra de Dios, cuando en realidad tiene muchísimo más peso la palabra de Dios, que la revelación de Dios, la voluntad de Dios, que una supuesta profecía. Y por eso termina el caos, porque le damos más lugar. Entonces nunca podemos dar una profecía como algo superior a la palabra, ¿verdad? Y es que también históricamente, pastor, esto es algo que muchas veces no se entiende. Históricamente, desde tiempos abrahámicos, y es más, desde tiempos de Moisés, vamos a decirlo tal como es, los profetas eran intermediarios, entre Dios y el pueblo. Correcto. Es decir, en ese tiempo, como cualquiera que tratara de entrar al lugar santísimo, vamos a decir así, o a la presencia de Dios, literalmente, si no era digno, moría. Por eso la gente, el pueblo de Israel, tenía miedo a entrar a la presencia de Dios, porque sabían que iban a morir la gran mayoría. Entonces dijeron, hey, como nosotros no podemos, queremos un intermediario que vaya y hable con Dios y después nos traiga la palabra que Dios quiere decir. Ahí fue donde Moisés, que es el máximo representante, pues era el que iba, hablaba con Dios, regresaba y le decía al pueblo, Dios dice tal cosa. Ese era un profeta. Y nació por la dureza del corazón del pueblo, porque sabían que iban a morir si ellos se querían presentar delante de Dios. Entonces, después de ahí pasó, porque tenemos varios puntos que les vamos a dar, porque hoy en día los profetas ya no se siguen dando más, sino el don de profecía. Sino el profeta, el título de profeta no se sigue dando más. No se sigue dando más. Ahora, vamos a ver las razones por qué, ¿verdad? Primero, tenemos que entender que el profetizar o profecía significa literalmente anunciar o declarar la voluntad divina, ¿ok? La voluntad de Dios, a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, ¿ok? Ahora, Judas 3 habla de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Vamos a ir al primer punto. En el Antiguo Testamento, las personas escogidas por Dios para hablarle al pueblo, lo que tú estabas diciendo, intermediarios entre Dios y el pueblo, son los profetas, que significa portavoz de Dios. Correcto. Pero los profetas del Antiguo Testamento son totalmente diferentes a los profetas de hoy en día. Claro. Porque iban a declarar la voluntad de Dios, el juicio de Dios, las advertencias de Dios, la palabra de Dios que necesitaba ser obedecida, etc. Y hoy no, hoy vienen... Te prometo casa, te prometo viajes, te prometo papeles, te prometo esto, te prometo sanidad, te prometo lo otro. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer otro. Y ya no tiene nada que ver con juicio, ni con exhortar, ni con lo que era la profecía del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora es casi más como un horóscopo que simplemente te dice todo el tiempo cosas buenas que te van a pasar si tú haces o no haces tal cosa. ¿Sí? Haz de cuenta, tal cual. ¿Verdad? Entonces, número 2, la profecía se hizo y continuó el periodo del silencio. En el periodo del silencio, Dios no habló. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento cesa, ¿verdad? Con el último profeta, y luego tenemos 400 años que le llamamos el periodo del silencio, el periodo intertestamentario, donde no hubo profeta. Literalmente un profeta es Dios hablando, Dios revelándole a su pueblo su voluntad. Después ese silencio lo rompe un profeta llamado Juan el Bautista. Luego Jesucristo también vino como profeta. Y el último profeta en el Nuevo Testamento es Juan en la isla de Patmos, con la revelación del Apocalipsis. Ahora, ojo aquí que esto es muy importante. Ya que la revelación cesó, ya cesó la palabra de Dios. Ahora todo fue revelado y es la Escritura. Ajá, ¿verdad? Exacto. Ahora ya la profecía ya no se da más, sino que ahora se da el cumplimiento de todas esas profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y la voz de Dios, la palabra de Dios que antes era dada al pueblo a través de los profetas, fue dada a su pueblo, la iglesia, a través de los apóstoles, de los escritores del Nuevo Testamento. Es la revelación de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Y justamente una de las principales razones por las que ya no necesitamos profetas hoy en día es porque cuando Jesucristo vino rompió ese velo, que no es solamente simbólico, sino también se rompió ese velo para que nosotros tuviéramos libre acceso a Dios mismo, a Dios Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Que ahí pues entraríamos a otra cosa como la Trinidad, ¿no? Que mucha gente no entiende. Después explicaremos también en un punto mucho más para allá, pero se rompió ese velo en el cual ahora tú ya no necesitas un intermediario. Tú puedes llegar solito y Dios te va a hablar a ti mismo a través de ¿qué? De su palabra. Ya no necesitas que venga alguien y te lea el horóscopo de mañana, ni que te lea la galletita china que decía el pastor. No, tú solito puedes llegar y decirle a Dios, hey, muéstrame para dónde. Claro. Entonces, número 5, ¿ok? Y luego se los voy a recapitular de uno en uno.
En 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces ahora hay una transición de profeta a maestro. En pocas palabras, el que desempeña lo que era la profecía del Antiguo Testamento es el portavoz de Dios, es un predicador, ¿verdad? Que es el que hace o funge como profeta, que es el que dice, esta es la palabra de Dios cuando la predica. Y no necesariamente un pastor, o sea, un predicador como tal, que tiene buena doctrina y que está su predicación basada en la palabra de Dios. Básicamente se le podría llamar un profeta el día de hoy. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un portavoz de Dios, viene a hablar la palabra de Dios. Ahora, esto es bien importante. La palabra de Dios, la Biblia, cuenta con dos cosas que ya cesaron hoy. Número 1, revelación. Literalmente es correr el velo y enseñarle al hombre algo que por su propia cuenta, mostrarle al hombre algo que por su propia cuenta no podía ser revelado, no podía conocer. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Dios, cuando el Espíritu Santo inspira a los escritores del Nuevo Testamento, a eso se le llama inspiración. La inspiración bíblica es ese momento en la vida del ser humano cuando son poseídos por el Espíritu Santo para que escriban sin error. ¿Ok? Ahora, esto es bien importante. Por eso es que no hay contradicción en la revelación de Dios, que es la palabra, porque fueron inspirados, pero es una inspiración viva y no mecánica, es decir, no les dictó, sino que utilizó su educación, utilizó su personalidad, etcétera, etcétera. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz y no una palabra mecánica. Entonces, como ya la revelación cesó, ya no hay más revelación, entonces ya no hay esa profecía o esa palabra profética. Ahora, es bien importante saber que en el don de profecía, en donde el apóstol Pablo habla acerca de la profecía, dice que la profecía es para consolar, exhortar y edificar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué había profecía en Corinto? Bueno, pues porque todavía no se cerraba el canon de las Escrituras. Todavía no teníamos un Nuevo Testamento completamente terminado. Esa es otra de las razones que también se dice. Obviamente no toda la iglesia cristiana evangélica está de acuerdo con estos puntos que nosotros estamos dando, pero yo te voy a decir, ¿verdad? A manera de mi personalidad. Yo siempre digo, solamente los que sí estudiamos sabemos o entendemos todo lo que estamos hablando, que en realidad es así. ¿Por qué? Porque se supone que con la finalización de la Biblia, correcto, cuando se terminó con el libro de Apocalipsis, ahí ya la revelación y la inspiración. Exactamente. Entonces, lo único que tenemos ahora es iluminación para entender la revelación que está en las Sagradas Escrituras. Correcto. Sin embargo, mucha gente quiere venir y agregar profecías o agregar con profecías cosas que jamás han sido escritas en la Biblia, como por ejemplo que si Dios quiere que tú seas sano, claro que vas a ser sano y no vamos a aceptarnos como respuesta porque Dios quiere. No, señores, así no es la vida y mucho menos así es la palabra de Dios. En la misma palabra de Dios hay muchas veces que dice que Dios le daba no como respuestas a la gente. Correcto. ¿Y qué íbamos a hacer ahí? ¿No aceptamos no como respuestas? Como que no, ¿verdad? Pero continúa con tu último punto porque al final, espérame, les va a pasar otro chisme de cosas, algo que me pasó también hace muchos años. Correcto. Entonces, miren, ningún don de profecía es infalible o una disque palabra profética. La palabra de Dios sí es infalible y digna de toda confianza porque es la inspiración y la revelación de Dios. Entonces, aún en Corinto, Ulises dice que todo mensaje profético debía de ser juzgado. Correcto. El mensaje. ¿Filtrado con qué? Con la enseñanza de los apóstoles quienes fundaron o pusieron el fundamento, ¿verdad que sí? Entonces, número 7. Cuando el apóstol Pablo habla de la profecía en el culto es porque todavía no se había cerrado el canon del Nuevo Testamento, que es la revelación completa. Se lo recapitulo. Número 1. Personas escogidas por Dios para hablarle a un pueblo intermediario entre Dios y su pueblo. Esos son los profetas del Antiguo Testamento, portavoces de Dios que venían a decir todo lo que Dios iba a hacer. Número 2, la profecía se hizo y continuó el periodo del silencio. En el periodo del silencio, Dios no habló. Cesa en el Antiguo Testamento, continúa. Ya vimos con quién. Con Juan el Bautista, con nuestro Señor Jesucristo y luego el último profeta, Juan, con la revelación del Apocalipsis. Número 3, los últimos profetas, y vuelvo a repetirlo, son Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y Juan en la isla de Patmos. Número 4, ya se hizo toda la revelación, la inspiración, ya cesó, ya se cerró el canon de las Escrituras, ya no hay nada que agregarle, no hay una nueva revelación para agregar, ¿ok? Número 5, hubo una transición de profeta maestro, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, los que fungen hoy en día como portavoces de Dios son maestros, predicadores, etcétera, ¿verdad?
Número 6, ningún don de profecía es infalible como la palabra de Dios y todo tiene que ser juzgado y filtrado a través de la palabra de Dios. Número 7, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la profecía en el culto es porque todavía no se había cerrado el canon del Nuevo Testamento, que es la revelación completa. Okay. Correctamente. Vamos con tu historia. Entonces, ahí les vaya el último chismecito para cerrar este episodio. Ajá. Resulta, men, que como ya ustedes habrán visto desde el intro de estos podcasts, yo soy músico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo he sido músico desde hace muchos años, men, desde que básicamente tenía como 11 años, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que muchas veces, men, mucha gente llegaba y me profetizaba que vas a viajar por el mundo y vas a llevar a través de la música todo lo que Dios ha impartido en tu vida. Pero hubo una específica que me quedó muy grabada, men. Uh-huh. Obviamente yo tenía 16, 17, 15 años y yo me la creía, men, cuando llegaban y me decían esas cosas. Uh-huh. La mayoría de veces yo creía y decía, ¿sabes qué? Sí, yo creo que esto es de parte de Dios porque ya me han dicho varias veces lo mismo. Pero hubo unas personas que fueron de aquí de Estados Unidos cuando yo estaba en México. Uh-huh. Y estas personas, déjame acuerdo bien, pero creo que no me habían visto tocar. Sin embargo, llegaron a quedarse a la casa de la familia de nosotros, uh-huh. ahí en Morelia. Bueno, una vez estando ahí, pues de pronto llegan unos de los, porque iban supuestamente cantantes, iban supuestamente profetas, iban supuestamente un pastor y cosas así. Uh-huh. O sea, un grupo grande de personas, un equipo grande. Y total, vienen unas personas y me dicen, ¿sabes qué? Que Dios dice que te prepares, porque todavía me acuerdo con todas sus letras, porque te va a dar letras así, en libros así, y no uno ni dos, muchos libros con letras que vas a llenar para de este grosor, para canciones cristianas. Oh, wow. Uh-huh. Y yo, ¿sabes qué? Empecé a pensar en ese tiempo. Ya estaba un poco más grande para ese tiempo. Ya tendría como mis 18, 19 años. Uh-huh. Y dije, a ver, algo está pasando aquí raro. Bueno, esta persona me dijo, y vas a viajar por el mundo y vas a llevar las buenas nuevas a través de la música. Y ahí sí dije, algo raro está pasando aquí. Después fui y le pregunté a mi tía, ¿ustedes de casualidad les dijeron que yo era músico? O adorador, o como le quieran llamar. Es lo de menos. Los títulos aquí no son tan importantes. Pero fui y me dijo, sí, mijo. Yo les platiqué que tú estabas dirigiendo la alabanza y que tocas guitarra. Ok, ya caí. La profecía. Exactamente. ¿Por qué? Porque tristemente, men, hoy en día, a todo mundo que se dedica a la alabanza quieren llegar los profetas. A las naciones los van a llevar. Así los mandan, men, literalmente. A las naciones vas directito, porque los cantantes de esta generación que fueron muy grandes ya están muriendo y ya están cesando sus ministerios. Entonces Dios te va a levantar y te va a llevar a todos lados. Y eso no es para todos, men, tristemente. Uh-huh. Yo me vine a dar cuenta. Dios da talentos, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Yo me vine a dar cuenta ya a una edad un poco más grande, pero lo que te quiero decir con esto no es que te desanimes y que todas las profecías que te dieron no son ciertas. Dios y tú mismo sabes lo que Dios ya te había hablado a través de su palabra y que concuerde con la visión que Dios puso dentro de ti. Eso yo lo puedo tomar como una profecía que sí es correcta. Uh-huh. Pero si vienen y te dicen cualquier cosa simplemente por emocionarte, por tocar tus emociones y que tu ego se eleve. O manipularte. Y eso para allá iba, y que tu ego se eleve para después decirte, pero para esto necesitas una ofrenda de $1,000. Entonces ahí ya caemos en la manipulación. Ajá. Entonces, para cerrar, no te estoy diciendo que toda la palabra que te hayan dado a ti no es correcta, no. Te vuelvo a repetir, tú y Dios lo saben, lo que Dios ya te haya hablado a ti. En mi caso, sí fueron la gran mayoría, o hasta el día de hoy no se ha cumplido. Si Dios quiere, Él por su misericordia llegará a cumplir algo o no. No estoy empecinado en que se tiene que cumplir, uh-huh. pero solamente Dios sabe lo que se ha hablado y los deseos del corazón de la gente, y solamente Dios sabe que lo que hay en su palabra es lo que es, man. Correcto. Uh-huh. A manera de conclusión, yo quisiera decirles a todos que lo único que sí es correcto y que es bíblico es que Dios tenga un trato contigo a través de su palabra. Y que venga un siervo de Dios a confirmarte con la misma palabra de Dios lo que Dios ya ha tratado contigo. Casi siempre viene con una confirmación de lo que Dios ha tratado contigo. El problema que tenemos hoy, Ulises, es el siguiente, y a todos los que nos escuchan, que dependemos de la palabra de alguien más en lugar de depender de la palabra de Dios. Que buscamos la voz de Dios y la dirección de Dios en otras personas en lugar de buscarle en la palabra de Dios, y que queremos todo fácil y rápido sin que nosotros tengamos que escudriñar la palabra, como dice la misma palabra de Dios. En Judas 3 nos dice la fe que una vez ha sido dada a todos los santos. Es decir, nuestra fe ya fue resuelta.
ya no hay lugar para revelaciones extrabíblicas. ¿Por qué ya no se le da el título de profeta a nadie? ¿Por qué ya no hay profetas? Porque la mayoría, y no es bueno generalizar, pero la mayoría de ellos, como dice Pedro, son falsos maestros que simplemente vienen a susurrar al oído y vienen a endulzar el oído para sacar un beneficio. ¿Ok? Así es que tengan cuidado con todo eso y dejemos que la voz de Dios, la voluntad de Dios, la guianza de Dios sea a través del Espíritu Santo, a través de su palabra en nuestros corazones. Y con eso ya nada más que decir. Vámonos. Ánimo.